Hola, ¿qué tal? Hoy quiero presentarte algo que te va a funcionar en cualquier tipo de negocio en el que tú estés, independientemente que sea de manera digital o de manera física. Esto te puede convenir y son tres pilares que he sacado a lo largo de los años escuchando y aprendiendo de múltiples personas. Y creo que estas tres condensan gran parte de las cosas que te pueden servir en el día a día. Sin más, vamos a arrancar con la primera, que es la ley de dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. Este es uno de los conceptos más abrumadores que me enfrenté al principio cuando empezaba apenas a ver el tipo de contenido que creaban, por lo menos mis mentores. Yo tuve a uno que se llamaba um, el Brian Alistar, Ben Alistar del Reino Unido. Él tenía una comunidad de personas y él contaba como antes de entrar dentro de esto, estamos hablando de principios del 2020 que conecté con él, y él hablaba acerca de cómo él antes estaba literalmente en una zona bastante fea. Tú escuchas este tipo de historias, tipo el man terminó en, en, en el Reino Unido cayendo tan bajo que quedó como en las drogas y cosas así. Y el man dice que no, yo tengo que voltear esta cosa. Y en algún momento él llegó como a una especie de epifanía, encontró como un restaurante que necesitaba como ciertas ayudas. Y el tipo dijo que, bueno, en realidad tengo que salir de esta, así que, ¿qué puedo hacer? Le dieron esta oportunidad de trabajar allí. Y en esa propiedad él empezó como que a decirse, no, me están pagando muy poco, tengo que ver de qué manera echar para adelante. Y entonces fue cuando el tipo empezó a entrar más de lleno en lo que es el mercadeo digital, lo planteó para el restaurante y se fue poco a poco. Lo que quiero decir con el ejemplo, y es el que él proponía, con el que proponía ilustrarnos esto, que más adelante, obviamente, otras personas, claro, como Charlie Morgan, que también habla acerca de este mismo tema, que por cierto se le conoce como la, eh, la ley de la mariposa o algo así. Esto no sonó tan bien, pero es The Butterfly Effect, el efecto mariposa. El efecto mariposa. Y es básicamente, si tú empiezas con una cosa que te realiza un revés, eso, o sea, una sola acción puede desencadenar una serie de eventos que ocurren en el futuro. Y, y uno piensa que no es tan circunstancial las cosas que uno está haciendo. Y lo que trato de decir es, con simplemente sentarse y ver cuál es un elemento que yo puedo cambiar en cuanto a optimización dentro del proyecto, puedo hacer que las cosas se agilicen y funcionen para mejor en tu caso, ¿no? Ese sería uno de los conceptos que, de los que se habla allí y de verdad que cambia la vida de uno, porque si yo me doy cuenta que, por lo menos actualmente, que he estado aquí en esta habitación, hay una televisión, todo bien chévere y demás, si yo me quedo aquí por, ¿sabes? Caigo ¿sabes? En la trampa del consumismo y me quedo allí dando vueltas, viendo las mismas cosas y siempre tratando de consumir más. Esta es una sociedad que um, no te premia el que tú estés creando cosas, eh, pero se siente muy bien el estar pasivamente consumiéndola. Entonces, es difícil como que sentir esa carga de dopamina y de serotonina que viene con, ¿sabes? Fácilmente con tomar un teléfono y ponerte, ¿sabes? A jugar, a ver una serie o a escribirle a alguien, entrar en cualquier tipo de sitio. Este tipo de cosas um, abren como una ventana de cosas que nos hacen perder el rumbo. Y por eso digo, tú cobras conciencia de esto, no quiero extenderme tanto, es que me emociona el tema. Y eso es uno de los temas de lo que te quería hablar. El otro es uno que está bastante relacionado y lo vine a aprender con otro, alguien a quien considero mentor, aunque él nunca ha estado conmigo directamente. Se llama Sam Ovens. Sam Ovens es él tenía antes una compañía que se llamaba consulting.com o consultores.com, consultando.com. Y la terminó vendiendo y por una cifra que no la menciono, pero después terminó apostándolo todo en otro concepto que creó que se llama School. Él, junto a quien más adelante se conoce como Alex Hormozy, unen fuerzas y, sabes, impulsan este proyecto. Hay otras personas que están invirtiendo duro en esto. Entre esos está
un tipo de Gran Bretaña que es de ojos claros y el nombre se me escapa de momento, pero él es una de las personas que ha invertido en eso. Hay otro que es como de Rumania, que son puros chavos, puras personas jóvenes que han estado viendo cómo es el desarrollo del mercadeo digital y se dicen, bueno, me apalanco de esta plataforma que se llama Skool, Skool, y bueno, volvamos a Sam Owens. A él se le acuña el concepto de uh, la, el tener el pensamiento de consecuencias de segundo grado. Es decir, generalmente nosotros pensamos muy a corto plazo, tipo que realizo esta actividad y la consecuencia inmediata es esta. Si ves, eso está relacionado con la ley de dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. En cambio aquí, la diferencia es que tú no tienes la forma de predecir, o sea, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Es decir, si yo realizo este tipo de acciones, este tipo de actividades, esto me va a acercar a este tipo de resultados y este tipo de resultados por consecuencia me va a llevar a este tipo de otro resultado, sobre todo si estoy jugando bien las cosas. Esto va más conectado con, si la anterior era más sobre la alerta ante las cosas que podrían estar hundiendo tu productividad y hundiendo tu dirección en los proyectos que llevas, esta otra es más con una visión más estratégica sobre qué tipo de actividades son las que siguen después de alcanzar un objetivo. Ejemplo, si yo estoy subiendo, vamos a poner el ejemplo de Alex Hormozi, que lo mencioné hace poco, pero Alex Hormozi publica contenido por montones. Hubo un tiempo en el que él publicaba por montones más, pero ya empezó a bajar. Si en ese entonces él publicaba, digamos que al mes, en una sola plataforma, 100 videos, eso significa que esos 100 videos había una cantidad de personas que iban a quedar queriendo saber más de él. Vamos a ponernos en los zapatos de Alex Hormos y digamos que mi proyecto apunta a un segmento del mercado específico que consume este tipo de contenido. Ejemplo, dueños de negocios, dueños de agencias, consultores, etcétera. Y a este tipo de personas yo sé que un porcentaje de ellas van a querer acercarse a mí porque encuentran en el tipo de contenido que creo algo de valor, no solamente algo de valor, algo aplicable y que además conectan conmigo. Entonces, la consecuencia del segundo tipo sería ver, de segundo grado sería ver, ok, ¿de qué manera voy a manejar esta consecuencia que se va a dar por consecuencia de esta primera actividad? Eso es algo que no se toma muy, muy en cuenta. Eh, Sobre todo, esto estamos viéndolo en plazos demasiado cortos. Si queremos expandir un poco más, podemos ver, ok, en el momento en el que esa persona está aplicando para conversar conmigo, qué tipo de preguntas yo le voy a hacer, cómo voy a excluir a las personas que sé que no tienen el perfil. Esas cosas me llevan a la siguiente cosa, a la siguiente pregunta. La consecuencia del segundo tipo dentro de la que te acabo de mencionar sería, ¿cómo yo voy a hacer en la llamada donde converso con la persona? ¿Cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a entregar el resultado que estoy vendiendo? ¿Cómo voy a calificar ese tipo de proceso? ¿Cómo voy a continuar con esta relación profesional con esta persona que ha demostrado un interés por mí? ¿Me entiendes? Es todo un proceso y todo se trata de estrategia. En este caso es más asentarse y saber que, ok, si quiero conseguir el objetivo de tener 4 personas que me compren un programa por 3K, por decir algo, eso quiere decir que tengo que tener esto en pie, tengo que tener esto en pie, esto en pie, esto en pie, y todo empieza por esta primera actividad. Esta actividad me lleva a todas estas cosas. ¿Sí? El último de los puntos que quería hablarte el día de hoy es sobre la idea pensamiento contrario. Esto es de Charlie Munger. Charlie Munger murió hace poco, 99 años, y era realmente una de las personas que Alex Hormozi, persona que mencioné hace poco, consideraba como que más admiraba, era Charlie Munger. Y en esta idea del pensamiento contrario, para que lo apliques directamente en tu negocio, es de esta forma. Supongamos que yo estoy en el rubro de los restaurantes y yo quiero hacer que mi restaurante
se convierta en el mejor de la región o algo por esa línea. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me siento tranquilamente, agarro una taza de café, una taza de té o lo que sea para relajarme, um, y en un papel empiezo a anotar todas las cosas que un restaurante malo tiene. Es decir, ok, el nivel de servicio es pésimo, la velocidad de respuesta es malo, no recuerdan los nombres, no hay personalización en la experiencia, las personas se van con sintiéndose estafados con el tipo de precio que pagaron por la comida. Es decir, listan todas estas cosas. Porque tú tienes un bagaje de ideas de que conecta con una mala impresión en un restaurante. Listando todas estas, yo lo único que tengo que hacer es, siguiendo el consejo de Charlie Munger, es hacer el flip, decirme si estas cosas están así, ¿cómo puedo hacer que aparezca lo contrario? Es decir, en lugar de ofrecer una experiencia fea, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería ofrecer una experiencia del más alto tipo, recordar el nombre de mis clientes y así sucesivamente. Lo único que tienes que hacer después de haber hecho este segundo paso es aplicar todo lo que aparezca en la segunda columna. Olvidarte de todo lo malo que hace un restaurante feo, malo, que arroja malas experiencias y enfocarte en lo que hacen los restaurantes que están haciendo las cosas increíbles. Si te enfocas en esta parte de aquí, no hay forma de que tu restaurante no despunte. Lo mismo lo puedes hacer dentro de lo que respecta a consultorías, lo que respecta a atletismo, a todo en tu vida. Todo se basa en eso. Es decir, excluir aquellas cosas que no funcionan en lo más mínimo para el proyecto en el que tú estás trabajando. De allí, eso lo que resta es simplemente esperar los resultados que vienen de enfocarte en lo correcto. Y obviamente ya sabes cuáles son las cosas equivocadas. Así que de ñamba te voy a dar una. Hay algo que se le llama los pre-mortems. No recuerdo muy bien si fue con este chico de Kenia que lo aprendí. El nombre se me escapa ahorita, pero un tipo de Kenia hablaba un pelado. Ahorita puede estar en Canadá, me parece. Pero él hablaba acerca de los primortems. Los primortems son, digamos que una extensión de la idea anterior de, ok, los restaurantes, en lugar de hablar de los restaurantes, voy a hablar de mi persona. Voy a hablar de mi persona. Porque recordemos que los negocios agarran prácticamente la personalidad de sus dueños. Y si el dueño tiene una personalidad con muchos problemas, el negocio se cae, se derrumba, se desmorona por elementos que no pudo prever o no pudo resolver de manera personal. Entonces, los primortems, en lugar de verlo desde el punto de vista de los negocios, es verlo desde el punto de vista de la persona. Yo tengo este tipo de situaciones, digamos, veo televisión, vamos a poner ese ejemplo. Eh, Antes de llegar allí es pensar, ¿qué tipo de persona yo no me quiero convertir? ¿En qué tipo de persona yo no me quiero convertir? ¿Qué tipo de cosas hace esa persona? Digamos, listo, unas 10 cosas que esa persona no hace. Entonces lo que hago es hacer el flip y enfocarme en las cosas que sí. Pero tu primortem de las cosas que no hace, tú las debes como imprimir y tenerlas en un lugar visible. Porque de esa manera, si tú no haces las cosas que hace una versión de ti que tú desprecias, tú no te vas a convertir en eso que tú desprecias. Pero si por el contrario tú eliges, ok, estas son las cosas que no me gustaría hacer, pero las hago de igual manera, beber, fumar y apostar en el casino, uh, lo que sea. Hay miles de actividades que son nocivas y en lugar de elegir no hacerlas, si yo elijo hacerlas, eso me va a llevar, como decía en uno de los ejemplos anteriores, a llegar a convertirme cada vez más en esa persona que desprecio. Y esa es una experiencia que nadie quiere vivir. Así que nada, es una conclusión que te dejo, una serie de herramientas que espero que te hayan servido de algún tipo. Y bueno, te las recuerdo. La primera era la ley de la dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, que por allí te cuento con más detalle de qué va eso, porque se puede expandir un poco más. Está la
el pensamiento de segundo grado, consecuencia de segundo grado, está el pensamiento contrario y te deje de ñapa los primórtems. Así que nada, soy Carlos Alexis. Si te gustó lo que has visto, puedes dejar un comentario debajo, hacerle clics en el botón de me gusta y también te dejo la invitación para que converses conmigo si hay algo que te llama la atención, quieres conversar de tu negocio. Ya sabes cómo es el drill. Abajo está el enlace. Así que sin más, gracias por suscribirte y espero que puedas le puedas sacar provecho a esto. ¿Dónde está esto? Nos vemos.